saludo para todos los alumnos, profesores y todas aquellas personas que se interesan por nuestros encuentros de español. Sean bienvenidos a uno más de preparación con vistas al ingreso a la educación superior. Bueno, en encuentros anteriores hicimos un recorrido por la gramática, fundamentalmente por el estudio de las oraciones compuestas y sus clases. ¿Cómo les fue con la tarea? Yo estoy seguro que muy bien. Por lo tanto, les propongo revisar para hacer algunas precisiones. Recordemos que debíamos identificar con sí las oraciones compuestas por coordinación adversativa y con no las que no lo sean. Debíamos precisar que la coordinación adversativa, recuerden que indica un juicio contrario, se contraponen ideas a través del uso de las conjunciones adversativas, pero, sin embargo, sino, el más sin tilde. No escribió por obligación ni convirtió su quehacer literario en mero entretenimiento. ¿Qué ocurre? Que las dos oraciones gramaticales que conforman este enunciado están relacionadas por la conjunción ni, que es copulativa y sirve para negar. Por lo tanto, esta oración debía ser identificada con no. Muy bien. Vamos a ver el inciso B. Cada época histórica tiene tareas y en ellas el hombre es constructor o maestro de sus obras. ¿Qué ocurre? Que las dos oraciones gramaticales están relacionadas por la conjunción y, que es copulativa, al igual que ni. Entonces son compuestas por coordinación copulativa. Entonces esta oración la debo identificar con no. Y no perder de vista esta conjunción o, que es disyuntiva, pero no está relacionando dos oraciones, sino dos sustantivos. Leer es para muchos un entretenimiento, mas en nosotros es un aporte a nuestra cultura. Efectivamente, se contrapone el juicio que se expresa en la segunda oración gramatical con respecto al de la primera. Por lo tanto, la conjunción más es la que cumple esta función. Fíjense que no tiene tilde, el más con tilde es el adverbio de cantidad, hay un punto y coma que marca una pausa para comprender mejor la lectura, pero la oración sí, ese sí afirmativo lleva tilde, es compuesta por coordinación adversativa. Estudió con ahínco la vida y obra de muchos autores, sin embargo, no mostró interés por ninguno. Este sin embargo que aparece entre comas también es una conjunción adversativa, que expresa también una contraposición de un juicio con respecto al otro, ya lo he ido explicando. Entonces, efectivamente, sin ningún tipo de problema, esta oración también es compuesta por coordinación adversativa. Como ven, ya hemos ido recorriendo todos los componentes de la asignatura. Trabajamos la comprensión, el léxico y la ortografía, la gramática. Bueno, ¿y cuál nos correspondería entonces? Claro que sí, le es muy fácil saberlo o adivinarlo, la construcción, la redacción de textos. ¿Cómo vamos a comenzar este ciclo de clases dedicados a la construcción de textos? Bueno, trabajando por los aspectos que se miden en la construcción del texto en cualquier examen de español, no solamente en la prueba de ingreso. Y como todo texto debe partir de una idea central para poder tener unidad, por ahí comenzaremos. Entonces ya tienen en sus pantallas el asunto, el párrafo, su estructura, clasificación de la idea central. Pero antes les quiero proponer, como siempre hacemos, ver qué nos trae nuestra querida sección La Palabra del Día. Y nos trae un vocablo que está muy relacionado con el ejercicio de construcción de texto, pleonasmos. ¿Qué son los pleonasmos? No son más que redundancias, son defectos de construcción sintáctica que consisten en la repetición innecesaria de términos en estructuras gramaticales al hablar o escribir. Es muy útil para redactar y cuando los utilizamos el efecto es pésimo. Por ejemplo, ¿tiene tantos años de edad? Bueno, la edad son años, es tiempo vivido. Por lo tanto, no hace falta decir de edad. También cuando nos referimos a la especie humana,
Bueno, si es humana, estamos hablando del individuo. Ocurre lo mismo. Prever con antelación, bueno, lo que se prevé tiene que ser antes. Testigo presencial, bueno, si es testigo es porque estuvo presente. Tiene buena ortografía, orto es bueno y grafía es escritura. Por lo tanto, decimos tiene ortografía, es como debemos decirlo correctamente. También hay otros ejemplos. Cuando decimos colaborar juntos, bueno, si colaboramos son varias personas. Arde en llamas, se sobreentiende, por supuesto, es lógico que tiene que arder en llamas. Se estrena por primera vez, relación bilateral entre dos países, sube hacia arriba o baja hacia abajo. Fíjense que se va sobre lo mismo, el efecto es pésimo, afean el escrito porque se va sobre lo mismo y no se aportan nuevas ideas. Bueno, yo sé que ustedes ahora mismo pueden dedicarse al estudio de la asignatura con un temario de los recursos anteriores. Hacen la comprensión, el léxico y la ortografía, la gramática, y cuando llega la redacción, ¿qué ocurre? Ahí se quedaron, porque le temen a la hoja en blanco. Miren, en este sentido, y para calmarlos un poco, yo les quiero proponer que ustedes observen las siguientes palabras del maestro cubano Raúl Ferrer, que nos dice: no entra en nuestros objetivos a ser poetas, sino lograr el uso de la lengua propia con facilidad y precisión en la gran variedad de circunstancias que nos exige el mundo actual. Certeras palabras, ¿verdad? Es lo que nosotros queremos, escribir, que ustedes escriban con facilidad, con claridad, que tengan confianza en el ejercicio y no le tengan temor a la hoja en blanco. Por eso, ¿cómo vamos a comenzar? Yo les voy a proponer el ejercicio con el que ustedes van a trabajar la construcción de texto. Ya esa va a ser la tarea, yo voy a poner desde ahora la tarea. Y yo les voy a ir dando elementos en la clase que le van a permitir a ustedes, cuando se termine, que usted asuma el ejercicio de redacción con toda valentía y con toda disposición. Y es el siguiente, que es tomado de un examen de ingreso de curso anterior, que dice: ¿considera que el arte puede contribuir al bienestar de los seres humanos? Redacte un texto de más de un párrafo en el que fundamente su criterio. Usted va a hacer esta tarea de forma consciente, con facilidad. Fíjense que le piden consideración a través de una pregunta que hay que contestar, pero vamos a sentirnos cómodos. Todos ustedes tienen que ser capaces de opinar en este sentido, de expresar su consideración. Es una situación comunicativa que en cualquier momento cobra vigencia. Por lo tanto, ahí se las dejo y después entonces daremos algunas precisiones para poder elaborar este ejercicio. ¿Y cómo comenzar a escribir? ¿Qué hacer para escribir? Miren, lo primero que ustedes deben saber es que todo texto debe partir de una idea central. Que esa idea central no se puede tomar de la situación comunicativa. Usted tiene que ser capaz de elaborarla con sus ideas, expresando su forma de pensar, de ver cómo usted se acoge a esta orden del ejercicio sin repetirla, porque eso es falta de originalidad. Entonces yo los voy a ir ayudando. Observen. ¿Qué hacer para elaborar la idea central? Yo tengo que tener bien claro un primer elemento, que es ¿qué digo? El qué digo se refiere al contenido, y el contenido es el mensaje que yo voy a dar en ese texto. Es un mensaje que se va explicando poco a poco y que desarrolla un tema. Y este tema, ¿dónde está recogido? Que por supuesto se desprende de esta idea, de este ejercicio, de la situación comunicativa que les den.
ese tema yo lo tengo que expresar mediante la idea central. ¿Qué es entonces la idea central? Es el núcleo de significación sobre cuya base se amplifican los significados que se irán produciendo y que los respaldan. Guarda estrecha relación con las ideas principales y secundarias, con el cierre semántico. Esta es la parte externa del texto y que tiene que estar relacionada con su parte interna. Bueno, vamos a ver esto en un texto, vamos a graficar toda esta teoría. Observe. Dice el texto: el arte es la manifestación de la capacidad creadora del hombre. Con su fuerza bienhechora, despeja y sana, sacude el ánimo, incide en los miramientos, lima las angustias, despoja la tristeza y si no puede tanto, al menos acompaña. También sucede la vida y ante las escenas felices u hostiles, el arte invita al reencuentro en hondo viaje hacia nosotros mismos. ¿Cuál es la idea central de este texto? ¿Cuál es la idea esencial, la idea temática? Por supuesto, yo sé que ustedes se dieron cuenta, y es la primera oración. En esta primera oración ya el autor deja claro sus intenciones con este texto, de qué va a hablar. Y fíjense que es una oración que está separada del resto del texto por un punto y seguido, que tiene un gran valor comunicativo porque conduce, introduce los argumentos, el por qué el autor dice que el arte es la manifestación de la capacidad creadora del hombre. Bueno, vamos a irlo desmontando. Bien, ya habíamos dicho que el qué dice está expresado en esta primera oración, que es la idea central. Que cómo se clasifica, efectivamente está explícita porque está expresada en una oración temática. Eso usted lo tiene que hacer en su redacción, dejar bien claro en una oración temática, expresado el tema a través de la idea central. Bien, ahora, ¿cuáles son las ideas que la amplían? Son las ideas principales. Fíjense, las ideas principales son las que explican, argumentan y se relacionan, por supuesto, con la idea central que no se puede perder de vista. Estas ideas principales, mírenlas ahí. Despeja y sana, sacude el ánimo, incide en los miramientos, lima las angustias, despoja la tristeza, acompaña. Bien, esas ideas sustentan la idea central. Bueno, ¿y cuáles son las otras ideas que aparecen? Las ideas secundarias. Fíjense que esta suma a través del adverbio también, que es un adverbio de afirmación, añade otra idea que sirve para ampliar lo que se dice y dice que sucede a la vida ante las escenas felices u hostiles. Ahora, esas ideas secundarias son una consecuencia de la principal, enriquecen, de la central, enriquecen las ideas principales, tienen relación directa con la principal e indirecta con la central. Bueno, ¿y cómo termina el texto? Diciendo que el arte invita al reencuentro en hondo viaje hacia nosotros mismos. Ya ahí el autor anuncia que termina su texto. ¿Y cómo se llama eso? El cierre semántico. Todo texto tiene que tener un cierre semántico que cierra, que conduce al resumen, que debe ser muy original a partir de todas esas ideas que usted fue creando. Pueden haber otras ideas que son las ideas accesorias que adornan, pero si usted en su texto tiene bien claro cuáles son las ideas principales, las ideas secundarias y la idea central y su cierre semántico, usted tiene un texto bien elaborado. Entonces, resumiendo, podemos decir que todo texto debe ajustarse al tema. ¿Qué significa esto? Es el primer indicador que mide la redacción. No perder de vista la idea esencial cuando comienzan a construirse las ideas secundarias que lo hacen progresar. En el ajuste al tema se mide la forma en que usted es capaz de ceñirse a la orden, a las condiciones del ejercicio y a la habilidad, que no es más que ese ejercicio que yo les puse al inicio. Y si el texto se ajusta al tema, tiene unidad, que es la manera de ir engarzando las ideas centrales con las ideas secundarias. Son hilaciones que se tejen mediante los recursos lingüísticos. Entonces, si yo soy capaz de hacer esto,
mi redacción tiene unidad. Ah, pero también todo texto debe tener un cierre semántico. Esta propiedad es la búsqueda del texto acabado. Le otorga autonomía o relativa independencia. Un texto sin cierre semántico produce en el lector la sensación de que se ha quedado inconcluso. ¿Por qué? Porque se pierde el contenido y quien está calificando dice, bueno, ya terminaste. Bueno, ¿y qué pasó? ¿A qué conclusión arribó? A esto no lo debemos olvidar. Miren, esto es lo que tenemos que hacer en el ejercicio de redacción. No es otra cosa. Si usted logra apropiarse de eso, usted no tiene problema y no tiene por qué temerle a la redacción. Bueno, esto es lo que usted debe hacer. Ahora, ¿qué es lo que no debemos hacer? Observen. Errores que atentan contra la unidad, pérdida de la idea central, repetición de la idea central, fragmentación de la idea central o idea central inconclusa. Miren, la redacción lleva revisión, lleva tanteo, lleva tiempo, porque si yo la hago corriendo, yo puedo correr el riesgo de cometer uno de estos errores. Estos errores se cometen en la redacción. Vamos a ir graficando cada uno de ellos mediante estos fragmentos. Recuerden que en esta clase lo más importante no es que usted copie, sino que usted me escuche. Después usted puede acceder a la clase por las vías que conoce. Vamos a ver los errores. Observen. Dice este texto. El hombre moderno que se ha insertado en un acto creativo, que ha vivido preocupado por lo que verdaderamente se exhibe hoy como arte, que tiene intereses económicos y mercantiles, a quien se le despoja del auténticamente verdadero. ¿Qué pasó? No se sabe cuál es la idea central. ¿Por qué? Porque está inconclusa. No se ha determinado bien cuál es en una oración temática esa idea para poder entonces comenzar a construir las ideas secundarias. Entonces se va de aclaración en aclaración y no se formula lo fundamental. Entonces la idea central está inconclusa. ¿Cómo yo puedo elaborar la idea central? Bueno, puedo decir a partir de lo que el texto dice, el hombre moderno vive insertado en el mundo artístico y a partir de ahí comienzo a construir las ideas secundarias, las ideas principales que hacen progresar el texto. Perfecto. Fíjense, vamos a ver entonces ahora en este texto otro de los errores. Dice, muchos hombres se ganan con honradez la vida por medio del arte. El arte es una forma de sustento, pues le permite a los seres humanos obtener beneficios vitales para garantizar su existencia de la forma más honesta. ¿Qué ocurrió? Que se repite la idea central a partir de las ganancias que tiene el hombre con el arte, de los beneficios que tiene con el arte. ¿Qué ocurre? Que después hay una variación ligera de vocablos y tanto la primera oración como la segunda son ideas centrales. ¿Por qué ocurre esto? Por la falta de idea, por el desconocimiento del tema, por extender el párrafo y no se despoja de repeticiones innecesarias. Y eso es un error que se comete, se repite innecesariamente. Ahí la idea central está inconclusa. ¿Qué ocurre entonces si yo después de arte yo pongo un punto y aparte en lugar de ser un punto y seguido? O después de este conector pues, que indica causa, que expresa las razones para convencer sobre ese determinado juicio, se fragmenta la idea central. Porque fíjense, a veces ponemos el punto y aparte forzadamente, no porque lo que dice en la otra oración tiene relación todavía con las oraciones del primer párrafo, por lo tanto está mal delimitado el párrafo y en la estructura de párrafo pierdo puntos. Entonces este ejercicio, como tiene un considerable valor, hay que tener mucho cuidado y fijarse bien en esto. Vamos a ver ahora que aquí, ¿por qué la idea central, fíjense que se repite constantemente? Porque habla de los hombres, es una forma de sustento para los seres humanos son los hombres, se ganan con honradez la vida, garantizan su existencia de la forma más honesta, es lo mismo, el arte y se repite,
yo puedo decirlo de otra manera, utilizando un pronombre, utilizando otro conector, bien, entonces utilizando la elipsis del sujeto, entonces darle otro vuelco al texto para que pueda cohesionar bien las ideas y no cometamos este error. Vamos a ver este último. Fíjense, miren, ahí está señalado a partir de donde el autor se repitió la idea central. Vamos a ver este otro. Dice el texto: aislamientos forzosos, rostros cubiertos de penas, reconocimientos reformados, alegrías encontradas, belleza dibujada, besos contagiados y reprimidos pueden ser los protagonistas del mejor escenario artístico, de la mejor obra, del tema de una canción. Es la poesía cantada, una de las formas de expresar artísticamente en versos una realidad. ¿Qué ocurrió? Claro que se dieron cuenta. Se habla de varias manifestaciones artísticas y se desvía en la última, que es la canción, la música, para hacer referencia a la poesía cantada. Entonces, a partir de ahí, se pierde la idea central. Entonces, eso es otro error que no debemos cometer. ¿Por qué? Porque se hace difícil comprender el texto. Otro de los puntos importantes referidos a la idea central, a la estructuración del párrafo, es la habilidad. Ya se lo había explicado en el ajuste al tema. El ajuste al tema mide también la habilidad. Entonces, ¿cuál es la habilidad en esta redacción? Fundamentar. ¿Qué es fundamentar? Observen. Fundamentar es demostrar, justificar, probar, apoyar, evidenciar, patentizar, argumentar, pero argumentar con elementos básicos, con esos que no se pueden dejar de decir. Bueno, si fundamentar es argumentar, vamos a recordar qué es la argumentación. Argumentar es exponer elementos que refuten o corroboren un juicio inicial o punto de partida y seleccionar los elementos que sirven de base a ese razonamiento. Efectivamente, argumentar, cuando decimos refutar, que argumentar es refutar, es contradecir, y corroborar es apoyar lo que se dice. Es también exponer las razones en las que se fundamenta una opinión. Esa ya la conocen, porque ya la exposición ustedes la conocen. Ahora bien, ¿cómo debemos hacerlo? Observen. Se debe argumentar con un lenguaje claro y ordenado, porque debemos ser objetivos, no adjetivar tanto porque no estamos describiendo. Analizar la idea que se define para destacar sus aspectos positivos y rebatir los negativos. Reforzar las razones dadas con datos concretos, con ejemplos e incluso con afirmaciones de algún experto en el tema. Por ejemplo, cuando yo digo Martí dijo, el arte es lo bello, lo divino. Bien, usted lo puede hacer. Expresar causa y consecuencia. Sobre esto vamos a estar hablando en la próxima clase. Ahora, vamos a ejemplificar brevemente esto de la argumentación a partir de la clasificación de la idea central y cómo podemos argumentar esa idea a partir de esta habilidad. Bueno, miren este texto, dice: el arte encuentra el modo de juntar las manos y alentar el espíritu, porque es el espacio hasta donde no llega el mal. Es la tribuna plena sumida para conciertos, presentaciones y alegrías compartidas. Desde diversos puntos de vista, el arte gana terreno y espanta temores. La música es bienvenida y junto a ella la pintura, la literatura y el teatro, para estimular el obligado aplauso en todas partes del mundo. Fíjense, ¿cuál es la idea central de este texto? Esta primera oración, el autor encuentra el modo de juntar las manos y alentar el espíritu. Ahora, fíjense que ahí viene directamente un conector porque que indica causa y ya a partir de ahí se empieza a dar opinión, se empiezan a dar argumentos, observen, mírenlos ahí, señalados, ¿verdad? Sobre el arte, que es la tribuna plena sumida para concierto, que es el espacio hasta donde no llega el mal, que gana terreno y espanta temores, y que junto a ella todas estas manifestaciones estimulan el aplauso. Aquí ya el autor toma partido. El texto está argumentado en tercera persona, porque yo lo puedo argumentar en primera, con datos concretos,
sin adornar porque no estamos describiendo. Podemos dar otros argumentos, por ejemplo, el arte es expresión y forma de la vida de un pueblo, podía ser otro argumento. Y pudiéramos estar pensando de que al autor le preguntan por qué el arte influye en los seres humanos, lo mismo que tenemos en la situación comunicativa que les di para que hicieran la tarea. Sobre la redacción estaremos hablando en el próximo encuentro. Por hoy es todo, nos vemos, hasta pronto.